Hola. ¿Estás listo? ¿Así está bien? Ojo lo que contás, ¿eh? Ojo lo que contás, ¿eh? ¿Con la galera me pongo? Sí. No. ¿Sí? Bueno, mi nombre real es Daniel Caselli y mi nombre artístico es Daniel Raleigh. Ahora, porque antes era Raleigh solo, pero bueno, como está Gustavo, para diferenciarnos, ya cada uno se agregó su nombre auténtico. Daniel Raleigh es mi caso. Y para mí la magia es toda mi vida, porque justamente fue lo que adopté primero como hobby, después como profesión, y es todo lo que hice durante toda mi vida, desde los 8 años que comencé, siendo muy chico, ya formaba parte como socio activo del Centro Mágico Platense, y allí ya me inicié en este mundo maravilloso de la magia, y bueno, mi vida fue dedicada plenamente a este hermoso arte. Bueno, ¿cómo llegué a la magia? Yo llegué un poco de casualidad, porque tenía un amigo que vivía enfrente de mi casa, con el cual jugábamos como juega cualquier otro chico a la pelota, andábamos en bicicleta, y un día, jugando en el fondo de la casa de él, tenía un galpón. Y en ese galpón me encuentro estanterías repletas con aparatos, con calaveras, con figuras chinas, con cosas así muy extrañas para esa edad, para mí, ¿no? Y resulta que el papá, que era dentista, tenía como hobby la magia. Era el doctor Boes, socio fundador del Centro Mágico Platense. Fue ahí donde se me despertó la curiosidad. Y entonces ahí le pedí de que, bueno, a ver si me podía mostrar algo. Y claro, yo en esa edad me mostró unos juegos, quedé alucinado. Y entonces después le pedí que me enseñe. No me quiso enseñar, me dijo, cuando sean los próximos Reyes Magos, pedile una caja de magia que yo después te enseño a hacer los juegos. Y efectivamente, al poquito tiempo, en época de Reyes, pedí una caja de magia, me trajeron una caja de magia muy grande. Claro, yo no entendía absolutamente nada y se lo llevé y le digo, mire, me puede mostrar, me puede enseñar. Y entonces ahí recuerdo que este doctor tomó un palito que había en la caja, porque ni siquiera tenía forma de varita mágica, era una varita negra, y entonces él tomó un vaso y empezó a colocar dentro de la varita anillos, aritos, uno a uno. Luego movió sus manos así, los tiró dentro del vaso y de ahí salió toda una cadena. Yo me quería morir, digo, no puede ser, bueno, me lo enseña. Entonces él comenzó a enseñarme este juego. Me dijo, mirá, vos lo que tenés que hacer es tomar la cadena, tenerla así escondida en la mano, poner el palito adentro. Y cuando empezó a explicarme, yo ya ahí me di cuenta, le digo, ya sé cómo hizo. Claro, cuando movió las manos, usted cambió. Lo que cambió fue su cara, porque se puso serio y me dijo, sí, así que ¿sabés? Bueno, tomá, arreglate vos. Y no me enseñó nada más ese día, pero sirvió justamente como para que yo supiera respetar, en ese caso, a este doctor que era un gran aficionado a la magia. Y eso me sirvió para todo el resto de mi vida, ¿no? Si un mago se debe nutrir de otras artes, es fundamental. Porque a veces uno se cree que es autodidacta y se cree que sabe todo. Y no es así. Uno puede saber la parte técnica de los juegos de magia, puede saber ciertas cosas, como puede ser misdirection o directamente la presentación de un juego. Pero de ahí en más, todas las otras cosas son indispensables. Saber cómo colocar una luz, saber cómo poner un buen sonido, cómo desplazarse en escena, cómo moverse, cómo llegar al público,
en la charla, en los movimientos, en los gestos, en fin. Ya hace muchos años Fu Manchu nos decía, como para concientizarnos, que en la realización de un efecto de magia, el 80% es presentación y el 20% es técnica. Él decía así como para que concienticemos de lo importante que era la presentación ante la técnica. Yo, después de más de 50 años de magia, yo me atrevería a modificarlo un poquito lo que decía Fu Manchu, y yo diría que en la realización de un efecto de magia el 100% es presentación, porque es lo único que ve el público, porque la técnica no la ve, y si la ve es porque está mal hecha. Así que lo único, lo que hay que poner todas las pilas es justamente en la presentación del juego, que en definitiva es lo que el público ve. Es decir, yo creo que la habilidad mayor que tiene que tener el mago es saber transmitir al público la emoción de lo que él está haciendo. Yo creo que esa es la habilidad que tenemos que tratar de mejorar al máximo. A veces uno deja de hacer un juego de magia porque uno se cansó de hacer ese juego. Y recuerden una cosa, cuando el mago se cansa de hacer un juego es cuando recién le empieza a gustar a los espectadores. ¿Por qué? Porque cuando uno se cansa de hacer un juego, porque ya lo hizo tantas veces que lo hace uno de taquito con las manos atadas en la espalda o mirando para otro lado. Quiere decir que ya el juego está perfecto como para realizarlo sin ningún contratiempo. ¿A qué me inspiro yo para crear un juego? Yo creo que antes, cuando yo estaba más en la parte artística, no tenía la mente puesta en crear juegos, sino que la tenía puesta en crear, armar el show, el espectáculo, buscar juegos de terceros. Después, con el tiempo, cuando ya uno se va dedicando a lo que es invención, ahí uno ya la mente la tiene puesta a ir observando, es decir, vidrieras o los negocios de esos chinos que tienen cosas muy curiosas. Y entonces, bueno, justamente viendo alguno de esos elementos, pensar con las técnicas que uno conoció a través de los años en qué se puede aplicar para lograr un efecto nuevo. Crear un efecto se empieza, digamos, por el resultado final. Es decir, uno piensa en lo que quiere llegar y después va buscando el método, va buscando la técnica que se adapte a eso que uno quiere hacer. O sea, tengo muchos efectos creados por mí y bueno, muchos de los magos ya me han visto en el mundo con mis conferencias. Allí yo muestro justamente algunos de los efectos creados por mí. Uno de los efectos que tal vez por el cual más se me conoce es el Multi-Gimme Rally o Multi-Gimme Rally, que es justamente un método que cambió bastante lo que es Caps and Balls, o sea, cubiletes y bolitas, porque ya el método es diferente, entonces eso permite hacer otros pases que con los pases convencionales serían imposible lograrlos, como por ejemplo poder hacer cubiletes con los cubiletes boca arriba, y sin embargo, o con un cubilete con un vaso transparente. Es decir, es muy difícil ahora explicarlo a través de este medio, pero aquellos que me han visto alguna vez deben saber de qué se trata. Y después, bueno, muchos otros juegos más que he creado, o a veces lo importante no es crear un juego, sino modificarlo o trasladar un juego antiguo a la época actual, modificándolo de tal forma de que esté más actualizado. Pero bueno, eso es lo que uno pudo haber aportado a la magia, ¿no? Con respecto a estructurar un show de magia, yo por ejemplo tengo una idea. Algunos dicen, algunos magos son de la idea de
comenzar un show de magia con un efecto fuerte, flash, rápido. Y yo no estoy del todo de acuerdo en eso. Es decir, depende también la situación. Porque si uno está trabajando en un escenario y donde el público está sentado en una platea, está justamente esperando que comience el show, se abre el telón, sale el mago, ahí sí, están todos pendientes a la presentación de ese mago y se puede hacer un efecto flash, digamos, de entrada. Pero en una función, en un show, digamos, en un casamiento, en un show social, a veces el mago sale a escena y ese efecto, por hacerlo así tipo flash, muy rápido, la mitad de la gente se lo perdió, porque por ahí están hablando o están comiendo o no están atentos al momento de presentación. Entonces, yo lo que siempre digo es, bueno, sí, entrar, hacer algún toque de atención y después sí, mandar el bombazo inicial. Y en el esquema del show, recuerden que esto no lo digo yo, no es invento mío, esto está en los tratados de muchísimos magos, ¿no? O sea, hacer algo fuerte de entrada, luego puede bajar un poco, en el medio pegar con algo fuerte como para levantar de nuevo toda la atención, después puede bajar y de final hay que hacer el juego estrella, ¿no? El juego donde toda la gente se vaya justamente comentando ese efecto y que le quede, bueno, todo un mundo de ilusión, ¿no? Bueno, si tengo que nombrar 3 personas importantes en mi vida como mago, yo voy a nombrar una que indudablemente fue la persona que me abrió el cerebro, que me produjo cuando lo conocí. Tuve la suerte, porque también a veces en la vida, bueno, hay momentos de suerte. Cuando se hizo en Argentina el primer congreso de ilusionismo en el año 74, yo fui el secretario de ese congreso y en ese congreso fue la estrella que venía de Europa, que ninguno, o por lo menos yo, si bien habíamos sentido nombrarlo, pero no lo conocía personalmente, fue Juan Tamariz Martel. Y yo, como secretario de ese congreso, bueno, fui un poco como el anfitrión, porque fue la posibilidad de hacerme muy amigo de Juan y acompañarlo a cenar, a llevarlo al hotel y bueno, y ahí nació una amistad. Y conociéndolo a Tamariz, después con el tiempo fue indudablemente el que me partió el cerebro al medio, me hizo ver que la magia es otra historia y que, bueno, eso me sirvió justamente para enfocar mi vida artística siguiendo los pasos de él, ¿no? Y sus enseñanzas. Después otro de los magos que puedo mencionar, bueno, indudablemente mi hijo, Gustavo Raleigh, porque con Gustavo Raleigh he compartido. Él ahora va a cumplir ya 40 y tantos, o sea que fueron 40 y tantos años de vida que estuve con él compartiendo todo lo que fue y lo que estamos haciendo. Y entonces indudablemente es una persona muy importante en mi vida mágica, ¿no? Y si tengo que nombrar ahora a otro mago, yo nombraría no un mago, sino un grupo de magos. Un grupo de magos que fueron los compañeros, digamos, de mis inicios del Centro Mágico Platense, donde el Centro Mágico Platense fue un centro de estudio, tanto es así que cuando llegó Tamariz por primera vez al centro y nos conoció, dijo que era lo más parecido que había visto a la Escuela Mágica de Madrid. ¿Por qué? Porque nosotros justamente seguíamos los pasos de la Escuela Mágica de Madrid, es decir, en cuanto al estudio de los juegos, a la elaboración, a tratar de buscarle siempre la vuelta para irlos mejorando. Y en ese tiempo se había armado un grupo muy fuerte en el Centro Mágico donde, bueno, congreso que había,
el Centro Mágico arrasaba premios y ese fue realmente un lugar muy importante dentro de mi vida mágica, ¿no? A recomendar libros de magia, eso es un poco relativo, porque también el libro de magia va de acuerdo a lo que la persona quiera hacer. Vamos a suponer, si un cartómago yo le recomiendo un libro que por ahí ese libro no tiene nada de cartomagia, a esa persona ese libro no le va a interesar. Entonces eso es un poco relativo. Ahora yo puedo nombrar libros que son dentro de la magia muy buenos, o sea, pero hay de todo. Mis libros de comienzos, allá bueno, por el siglo pasado, por supuesto, era Prestidigitación al alcance de todos, de Aldo Musarra, o los libros de Ketzelman, y otra literatura no teníamos, era lo único que teníamos en nuestras manos, que eran cosas muchas muy elementales, pero incluso muchas de esas cosas se siguen usando hoy en día y dan muy buenos resultados. O sea que todo está también de acuerdo a la persona, cómo va a utilizar los juegos que se indican en los libros. Pero les puedo mencionar, por ejemplo, Esto es magia, de Moliné, es un muy buen libro para iniciados, para principiantes, para gente que todavía no está mucho en el tema. Por supuesto, la colección Tarbell, pero ni hablar, o sea, una maravilla, es la gran enciclopedia de la magia. Pero hoy en día tenemos la gran posibilidad, todos los de lengua, los que hablamos español, los latinos, tenemos la gran posibilidad de lo que está haciendo Laura Vilés en la editorial Páginas, que está en Madrid, donde está traduciendo, pero libros que yo en mi vida hubiera imaginado poderlos leer, que ahora justamente se están haciendo en español. Y entonces tenemos desde los libros de Pepe Carroll, de Aldo Colombini, de Roberto Giovi, de tantísimos, muchísimos magos, que cualquiera de esos libros son uno mejor que otro, ¿no? A dar consejos a los jóvenes, yo les diría lo siguiente. Primero que no se la crean, o sea, hay muchos jóvenes que porque conocen algunas técnicas de las más avanzadas o de las últimas técnicas que por ahí se pueden ver a través de internet, se creen que son los dueños del mundo y resulta que fueron a la facultad sin haber pasado por el jardín de infantes, ni la primaria, ni la secundaria. Y de repente, esto en magia es muy amplio y hay que empezar a conocer todo. Y lo mejor que hay es justamente leer libros, porque es ahí donde uno va a ir incorporando todos los conocimientos, pero además va a realizar los juegos de acuerdo a su personalidad, porque al ver un video, sin querer uno está copiando el estilo de otro o está haciendo el juego tal cual como lo hace otro. En cambio, si uno lee, ya ahí hay que poner un poco la imaginación, es decir, ya para pensar a ver qué quiso decir el autor. Y a veces uno cuando hace el juego resulta que lo hace mejor que lo quiso expresar el autor, porque uno va imaginando cosas y así es como le va dando la personalidad a uno o el estilo de uno a cada juego, ¿no? A ver, el mejor consejo que me dieron. Bueno, no sé, en realidad yo creo que el mejor consejo que me dieron fueron mis padres, que me apoyaron. No fue en sí un consejo, sino que me apoyaron en todo lo que yo quise hacer, y cuando quise dedicarme como hobby a la magia les encantó, y cuando me dediqué profesionalmente me ayudaron mucho más. O sea que, bueno, si tengo que hablar,
Eso sería el mejor, no consejo, sino la mejor ayuda que pude recibir. Bueno, amigos de Pasto Magic, espero que todo esto que les estuve contando, bueno, por lo menos a uno que les sirva. Ha sido un gusto poder compartir este espacio de Germán Arciniegas. Te mando, Germán, a la distancia, ya que, bueno, ahora estoy en Argentina, pero seguramente nos cruzaremos nuevamente por tu Colombia o por algún lugar del mundo, y nos saludaremos personalmente. Así que, para todos, un magicordial abrazo y será hasta la próxima. Chau.